¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Futuro Imperfecto. Un estudio habla sobre la deuda social que tiene Córdoba con sus pobres, los datos que oculta el INDEC en todo el país y también en Córdoba. Especialistas del CIPES nos van a dar a conocer en este programa un estudio muy sustancial, muy jugoso, muy rico en números, en cifras y en comparaciones sobre lo que significa ahora ser pobre en Córdoba y sobre lo que significa también estar prácticamente en el umbral de la pobreza, ser de clase media-baja y cómo esa clase media-baja puede perder esa condición para pasar en los próximos meses a ser pobres en la provincia de Córdoba. Pablo Gallo es el director ejecutivo del CIPES. Han hecho un estudio sobre la deuda social en Córdoba, sobre lo que pasa con la pobreza. Han contrastado estos números con las cifras del INDEC y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal, Tete? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, somos todo oídos y queremos conocer algunos números de la realidad que vivimos. Bueno, nuestro centro, el CIPES, el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, una de sus líneas de trabajo es el desarrollo de indicadores socioeconómicos. El más conocido, sin lugar a duda, es el IBP, el Índice Barrial de Precios, con el cual podemos establecer el valor de la canasta básica de alimentos y a través de esa canasta poder estimar los porcentajes de pobreza e indigencia para Córdoba y para los lugares donde lo estamos realizando. Es un índice que ha nacido en Córdoba, ya tiene cerca de 2 años y se ha extendido a 6 provincias más, entre ellas la del conurbano bonaerense. La particularidad de este índice es que se desarrolla a través de la participación de vecinos. Son los mismos vecinos los que miden precios en sus propios barrios y en los comercios donde habitualmente consumen. O sea, ustedes le dan los productos y ellos hacen el control de acuerdo a lo que le costó una cosa este mes, lo que le contaba antes. Nosotros establecemos el valor de la canasta básica, la misma canasta que establece el INDEC. Utilizamos los mismos 50 productos y utilizamos las mismas proporciones y las mismas ponderaciones para cada uno de esos productos. La única diferencia es quién releva los precios. Los releva en este caso los vecinos. Que nos indica que cuando son los vecinos los que van y relevan precios y se inmiscuyen en la articulación y el desarrollo de su propio indicador socioeconómico, la diferencia entre el INDEC y el IBP para la misma canasta es de más de un 133% más cara la nuestra que la del INDEC. Bueno, nadie cree en el INDEC, lo que sí sorprende es la diferencia ostensible, ¿no? Porque puede haber diferencias mínimas en estudios serios. Aquí las diferencias son ostensibles. ¿Cuáles son los números de una canasta en Córdoba? ¿Qué se necesita en Córdoba para no ser pobre, considerado pobre? Para no ser considerado pobre, generalmente se manejan dos números, el número de la canasta básica que determina una línea que es la línea de indigencia, perdón, y el de la canasta básica total que determina la línea de pobreza. La pobreza, son dos situaciones, seguramente ninguna es buena, son dos situaciones malas. El de la indigencia es una situación extrema, que estar en esa línea implica cuando mínimo una malnutrición de esa familia. Siempre hablando de una familia tipo compuesta de 4 personas. Cuanto menos malnutrición o comer salteado. O desnutrición. Sí. Ahora, si a esa canasta, que nosotros la evaluamos en 1.646 pesos, eso es lo que necesita una familia tipo para no ser indigente. Esta misma canasta, el INDEC la está ubicando hoy alrededor de los 690 pesos para la misma familia, la misma canasta. Ahora, si le agregamos el componente no alimentario, o sea, el conjunto de otros bienes que consume una familia, pero también en términos elementales, básicos, tenemos... Por ejemplo, ¿qué cosas le agregan ustedes? Otro tipo de gastos. Nosotros le agregamos lo mismo que agrega el INDEC. O sea, no tenemos otra canasta, otra medición que utiliza el INDEC. En ese sentido tenemos la misma metodología y nos sirve para ubicarnos en el mismo cuadro de situación. Eso es la canasta básica total. La canasta básica total mide la línea de pobreza. Nosotros la de indigente con otros agregados, ¿cuánto sería? Esa es la canasta básica total. ¿1.006? No, la línea de indigencia, que es la canasta básica de alimentos, es 1.646 pesos. Si a esa canasta le agregamos otros componentes que ya no son alimentarios, tenemos la canasta básica total que determina la línea de pobreza. Esa, para no ser pobre en Córdoba, una familia necesita 3.671 pesos acá en Córdoba. En Córdoba. Para ¿Y el INDEC qué dice?
Bueno, el INDEC esta misma canasta la ubica en un poco más de 1.600 pesos. En 1.600 pesos, otra diferencia sustancial. Sí, siempre hay una diferencia de más del 130%. Bueno, ¿y cuántas familias en Córdoba, cuántas personas, de acuerdo a lo que han podido cuantificar ustedes, están abajo de la pobreza? ¿Ganan menos de 3.617 pesos? Bueno, para nosotros la pobreza en Córdoba la estimamos desde el CIPES en un 20,50%. Es un número alto y se aleja del 4 o 5% que establece el INDEC para la misma provincia. ¿De qué estamos hablando? Cuando hacemos las comparaciones en personas, la diferencia para el IVP en Córdoba actualmente hay alrededor de 291.000 pobres. Para el INDEC un poco más de 92.000 nada más. En el caso de la indigencia... O sea, se esconden, perdón, 200.000 pobres en Córdoba. Bueno, ese es un elemento muy importante, porque la diferencia no es un problema de números, no es un problema si a alguien le gusta más o menos el tipo de indicador o se acerca más al número que le parece correcto. El problema es que detrás de las estadísticas de personas, en este caso bien lo indicás vos, acá hay un ocultamiento de 200.000 personas en condición de pobreza, que sufren la pobreza, y lo que es peor, este tipo de indicadores, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para definir políticas sociales. Ahora, si no hay un indicador real, ¿sobre qué se fija políticas sociales? Evidentemente, estas 200.000 personas, no hay subsidios, no hay planes sociales, no hay asistencia, no hay política social para estas 200.000 personas. Simplemente no están invisibilizadas estadísticamente, ocultadas por el organismo oficial de estadísticas y censo. Esa es una realidad en Córdoba. Ahora, si nosotros a esta realidad le queremos poner un dato para imaginarnos cómo es la pobreza en Córdoba, la pobreza en Córdoba tiene cara de niño, sin lugar a duda, por cuanto es en la niñez donde esta situación hace un impacto mucho más grande que a nivel general. Si a niveles generales la pobreza en Córdoba es del 20,50%, ya en los niños de 0 a 13 años, se dispara el 34%. Y estamos hablando de niños de 0 a 13 años. ¿Qué quiere decir? Que esa franja etaria es la que vivió los mejores 9, 10 años de crecimiento de este país, y donde Córdoba también participó de ese crecimiento. Y no recibió una porción de la torta, digamos. Evidentemente no. O sea, ¿qué quiere decir? Que crecer a tasas chinas, como bien se informa, e inclusive se habla de un récord histórico en crecimiento, que es real. Una parte de la economía ha crecido y a récord histórico. Ahora, eso no se tradujo en distribución de la riqueza. Grandes bolsones de pobreza se han mantenido, y lo que encontramos ahora es que luego de un amesetamiento de esa situación, ya no tenemos un crecimiento a esas tasas, nos encontramos que lo que tenemos que afrontar como país y como Córdoba, en Córdoba en particular, es con un piso muy alto de pobreza, de un 20% de pobreza. Y eso es un dato no menor a la hora de poder fijar política. En este momento, esta semana se empieza a discutir el presupuesto de la provincia. Bueno, ¿en base a qué? Córdoba tiene un problema. Córdoba no genera sus propios datos. Córdoba... Ahora, perdón, Gallo, ¿ustedes creen que Córdoba se basa en los datos del INDEC y que las autoridades directamente desconocen esta cantidad de pobres? ¿Al gobierno de la provincia también le sirve desconocer esta cantidad de pobres? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El mes pasado, la provincia de Misiones dejó de medir pobreza y dar publicidad de sus propios datos. Ahora, la provincia de Misiones se suma junto con la de Jujuy, Salta, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y Río Negro, que han dejado de medir. A estas provincias se suman las provincias como Córdoba, que recolectan los datos, pero no los procesa, no se procesa. Córdoba no procesa sus propios datos, sino que lo envía a Buenos Aires al INDEC, y el INDEC le devuelve el número. O sea, ¿es probable que las autoridades cordobesas no sepan realmente la cantidad de pobres que tienen? Yo creo que... ¿O no quieren saberlo? Ahora, ese dato lo utilizan, porque ese dato que devuelve el INDEC, primero que está colgado en la página oficial, o sea, es un dato oficial del gobierno de la provincia de Córdoba, por cuanto... Lo hace oficial, claro. Ahora, si está ahí, evidentemente no es gratis. Yo pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás se determina en el PAICOR, sí, el corte del PAICOR es de 2.500 pesos.
Eso es lo que determinó la provincia para que una familia no pueda ingresar a sus hijos al PAICOR. Claro. Ahora, para nosotros, una familia, en ese momento cuando hicieron ese corte, significó básicamente que sacaran de esa asistencia a 20.000 chicos de la lista del PAICOR. Nosotros lo estimamos en ese momento, con los niveles de pobreza medidos con nuestro indicador, que en realidad quedaban 40.000 chicos en situación de pobreza que no iban a acceder al PAICOR. Imagínense, 2.500 pesos para una familia, dice el gobierno. Ni siquiera qué familia, de 2, 4, 6, 10, no tengo idea de qué familia habla. Ahora, nosotros decimos que para no ser pobre, una familia necesita 3.600 pesos, una familia de 4. Evidentemente, utilizan ese dato. Algún criterio tienen para poner el límite de 2.500 pesos y evidentemente son los números oficiales. ¿Podemos hacer alguna comparación sobre lo que representa? ¿De cuántas ciudades estaríamos hablando si hablamos de 200.000 pobres? No sé de cuántos estadios. Ustedes tienen algunos datos muy jugosos y muy interesantes con respecto a esto, así ustedes pueden graficar de lo que estamos hablando y de la magnitud que encierra esto. Nosotros lo tratamos de poner en magnitud de la pobreza de tal manera que pueda ser entendible y pueda quedar en un subjetivo de cómo es la pobreza y sacarlo de simplemente términos porcentuales. Si nosotros pensamos en Córdoba y pudiésemos reunir a la pobreza en torno a un ícono de Córdoba como es el Mario Alberto Kempes, el estadio mundialista, renovado, Córdoba, ampliado en este momento, podríamos llenar de pobres un poco más de 5 Mario Alberto Kempes, llenos. 5, eso es la pobreza en Córdoba, 5 Mario Alberto Kempes. Y si hiciésemos lo mismo con la indigencia, podríamos llenar una vez, de forma entera, todo el estadio con personas que están al límite de malnutrirse. Esa es la situación en Córdoba. Ahora bien, en el interior es probable que haya gente que no haya accedido nunca a nuestro Mario Alberto Kempes. Bueno, vamos a ponerlo en cifra de ciudades. Sí. La pobreza en Córdoba equivale a la sumatoria de las poblaciones de Río Cuarto, Villa María y San Francisco, juntos. Esas 3 localidades que son cabeceras, son de las más grandes. Tres de las principales ciudades. 3 de las principales equivalen a toda la pobreza. Y tenemos segunda, tercera y cuarta ciudad en población. Y si hiciésemos lo mismo con la indigencia, indicaríamos que, sin lugar a duda, equivale a toda la ciudad de Villa Carlos Paz, pero llenos de indigentes. ¿Y si hablamos de niños pobres? En niños pobres tenemos el porcentaje. Porque veía ahí las comparaciones. En niños pobres, bueno, podemos hacerlo de otra manera. Podemos ubicarlo en niños pobres de hasta 13 años, en esa franja etaria. En esa franja etaria podríamos ubicar a niños pobres en la totalidad de la población de Villa María y Oncativo. Y en extrema pobreza sería todo Pilar. Bueno, muy gráfico el estudio de CIPES. ¿Qué otro dato importante para que reflexionemos para el cierre, Galo? Nosotros creemos que hoy por hoy la inflación abre una nueva dimensión en la discusión. Ya no solamente en términos de competencia con el dólar o Brasil, en términos de mínimo no imponible, salario, sino en términos de impacto social que produce la suba de la inflación. Ahora hay una parte de la sociedad que todavía mira como una fotografía pero no se ve reflejada. Pero sin embargo está en una condición que se asimila cerca de la pobreza. O sea, en un puñado de meses esa gente que no es pobre, que es de clase baja, podría bajar a la pobreza. Nosotros le ponemos un número y decimos que es 4.200 pesos. Si esas personas o familias que ganan 4.200 pesos en 6 meses, en los próximos 6 meses, no logran de alguna manera aumentar sus ingresos vía otro trabajo, paritarias o lo que fuese, van a estar incluidos en la línea de pobreza. Gallo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitar.